facturación tácita o expresa a través de la generación de eventos en el sistema de facturación electrónica, la inclusión de las facturas en el sistema Radian para su circulación o negociabilidad, entre otros muchos elementos que ya han pasado incluso por la jurisdicción ordinaria mediante fallos de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela, que han establecido una línea argumentativa sobre las facturas electrónicas y que hemos revisado a detalle. Es por lo anterior que con la DIAN hemos venido adelantando una alianza que permita desde la misionalidad de la Superintendencia de Industria y Comercio contribuir en el fortalecimiento del factoring en el país. Con tal fin nos hemos propuesto, primero, la identificación de los nuevos fenómenos en el escenario de la circulación de las facturas electrónicas. Pueden estar consolidándose como una práctica restrictiva de la libre competencia en detrimento del fortalecimiento que requieren las MIPYMES y, segundo, la realización de una campaña educativa dirigida a los empresarios, proveedores y a la ciudadanía en general con el propósito de explicar las implicaciones que dichas prácticas restrictivas tienen y generar una concientización en el mercado para evitar esos comportamientos que puedan terminar afectando la dinámica de circulación de las facturas electrónicas. Finalmente, reitero el agradecimiento por la invitación a la instalación de este seminario, destacando que sin duda enaltece los propósitos del Gobierno del Cambio, que se ha inclinado por la promoción de la transformación de las estructuras de producción, la diversificación de la matriz productiva, así como por el fortalecimiento de las MIPYMES y de las unidades de economía popular, siendo el factoring electrónico uno de esos mecanismos de financiación para lograr la inclusión financiera de las unidades productivas del país y fortalecer las ya existentes. Deseo que tengan una excelente jornada y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Cielo. Ahora escuchemos las palabras de bienvenida del director de la DIAN, Jairo Villabona Roballo. Muy buenos días. Agradezco mucho la invitación al Seminario Internacional de Facturación Electrónica. Consideramos que esto es una de las herramientas más importantes en el mundo para el control de todo, de las operaciones, de la evasión, y es el que garantiza los recursos al Estado para los programas o servicios de educación, de salud, de infraestructura, de todo lo que necesita un país, de vivienda. Anteriormente, sin esta herramienta, pues era muy difícil el control y vemos como otros países que lo han utilizado, como Chile desde hace muchos años, pues ha sido una herramienta que realmente pues, nos ha servido. Doy un saludo especial a la doctora Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, al doctor Fernando Barraza, director de Servicios de Impuestos Internos de Chile, a John Wilson Martín, reconocido experto en temas de factoring a nivel global y funcionario de la Corporación Financiera Internacional, a Diana Lucía Talero, consultora del Banco Mundial, experta internacional, y la doctora Cecilia Rico Torres, directora de la gestión de impuestos de la DIAN. Bueno, yo creo que todos ellos han contribuido en su medida al fortalecimiento de esta facturación electrónica en todo el mundo. La facturación electrónica, como decía, pues garantiza los mayores recursos para el Estado. Anteriormente no teníamos este control. En Colombia, la primera factura electrónica se transmitió en julio de 2009. Entonces, esto pues es el motivo de esta celebración que hace que estemos muy satisfechos de haberlo podido hacer. De otra manera, pues no contaríamos con las herramientas para tener una mejor gestión fiscal. Hoy en día son más de 1.203.000 facturadores electrónicos que pues contribuyen a lograr que nosotros tengamos cifras más ciertas de lo que está pasando en nuestra economía. Anteriormente, pues con los otros mecanismos que estábamos utilizando, pues no eran suficientes. También quiero destacar el apoyo importante que tenemos de los operadores tecnológicos, de los proveedores nuestros que nos han colaborado para lograr que este software llegue a todos los comerciantes, los industriales, los proveedores de servicios del país, porque sin ellos pues sería muy difícil ejecutar esta labor.
También nosotros tenemos un software propio que hemos desarrollado para ayudarle a aquellas personas o aquellas empresas que no cuentan con los recursos o con las herramientas para poderlo utilizar, y consideramos que esto es muy importante divulgarlo más, porque seguramente hay muchas personas que no conocen que nosotros tenemos esa herramienta y la pueden utilizar. Bueno, hay un compromiso institucional nuestro de seguir apoyando a las pymes, y queremos hacer una campaña promocional para todos, pues aquellos pequeños industriales que realmente lo conozcan, porque a veces no lo damos a la comunidad, y pues simplemente la gente no cumple porque argumenta que no tiene la herramienta. Hoy en día este software nuestro lo están utilizando más de 385,000 personas que declaran. Esto es cerca de un 32% de todas las personas que están facturando electrónicamente. Entonces, definitivamente es una herramienta que hay que aprovecharla. De otra parte, como decía la doctora Rusinque, nosotros contamos con el Radian, que es una herramienta que sirve para la financiación sobre todo de los pequeños, que van a tener estas facturas que van a poder negociarlas a través del factoring, y se van a poder financiar de una manera digamos, con unos descuentos, unas tasas mucho más bajas que les va a servir. Entonces yo creo que el conjunto de todos estos elementos va a facilitar, por una parte, mayores ingresos para el Estado, pero de otra parte también un control que nos garantiza a todos pues que somos más competitivos. ¿Qué es lo que pasa? Si las personas pues no facturan electrónicamente y no controlamos esto desde la DIAN, pues las personas que no facturan van a ser más competitivas que los demás. Entonces yo creo que debe haber una campaña en que todos nos concienticemos de que es muy importante realizar la facturación electrónica, dar las herramientas para que lo hagan, y educar a todos los contribuyentes. Pero también necesitamos que aquellas personas que no lo estén haciendo, que nos informen, o sea, que nos digan quiénes no están haciendo la facturación electrónica, porque eso lo que hace es que los otros sectores no sean competitivos. Si yo estoy en un sector económico y no facturo electrónicamente, y los otros sí lo hacen, pues yo voy a tener unas ventajas porque seguramente no voy a declarar todos los ingresos. Entonces yo creo que debemos generar una conciencia a nivel nacional de que todos debemos expedir la facturación electrónica. Y yo creo que eso es lo más importante de este evento, generar esa conciencia, progresar en la difusión de esta facturación electrónica. Y pues bueno, yo pienso que eso es lo principal. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Villamona, por acompañarnos y estar presente en ese espacio tan importante. Ahora recibamos a Cecilia Rico Torres, directora de Gestión de Impuestos de la DIAN. Muy buenos días a todos. Saludo especial al doctor Jairo Orlando Villabona, director general de la DIAN, a la doctora Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, a los invitados especiales internacionales que nos acompañan esta mañana, la doctora Diana Lucía Talero, consultora de Banco Mundial, al señor Wilson Martin, funcionario de la Corporación Financiera Internacional. Sin duda, la factura electrónica es un documento y más que un documento, una herramienta que permite y facilita a las administraciones tributarias donde se ha implantado
ejercer un mejor control, realizar unas mejores y más precisas auditorías de los ingresos de los declarantes, pero no menos importante es que también puede ser una herramienta para el ciudadano que la reclama, puesto que es la forma de asegurar que ese IVA o ese impuesto al consumo que pagó al adquirir un bien o un servicio grabado con estos impuestos llegue a las cuentas del Tesoro Nacional, que es lo que garantiza que el Estado colombiano pueda hacer ese gasto social que permite que nos desarrollemos mejor como país. En la evolución del sistema de factura electrónica, la DIAN se propuso en este año 2024 que desmaterialicemos los 12 documentos equivalentes que hoy conviven con la factura, entre ellos el tiquete POS. El pasado 1 de mayo, los grandes contribuyentes que expedían POS deben entregarlo de manera electrónica y ya no de manera física como venía haciéndose. Y así con cada uno de estos documentos se estableció un calendario que inició el 1 de mayo y esperamos que culmine satisfactoriamente el próximo 1 de noviembre, cuando ya cualquier tiquete en un peaje, en un cine, en algún espectáculo público, la misma factura de los servicios públicos que nos llega de manera física, sea transmitida de manera electrónica a la DIAN. ¿Y esto con qué propósito? No solamente con que la DIAN tenga el 100% de las operaciones de manera digital y pueda ejercer de mejor manera su labor de control, sino también disponer servicios para el contribuyente, porque en la medida en que le facilitemos el cumplimiento de sus obligaciones, mejor será el recaudo, mejores los recursos y, por supuesto, mejor el gasto social que pueda hacer el Estado colombiano con esos recursos. La plataforma que ha dispuesto la DIAN para la recepción de estos documentos, que implican un mayor número de recepción diaria hasta el 30 de abril, el promedio de los documentos recibidos era de 7 millones. Con esta desmaterialización gradual de los 12 documentos equivalentes, esperamos por lo menos llegar a 48 millones de operaciones diarias y nuestra plataforma está preparada para ello. Entre el 1 de mayo, cuando venció el plazo de los grandes contribuyentes, y lo que va corrido del mes de junio, se han expedido más de 781 millones de facturas que, unidas a lo que regularmente se venía presentando, implica que hayamos recibido en lo que va corrido del año 1.841 millones de facturas, que aunque son cifras importantes, no recogen la totalidad de las operaciones y la transaccionalidad de nuestro país. El 13.6% de estas facturas son a crédito y estas constituyen un mecanismo, una herramienta para el pequeño o mediano empresario que puede y necesita tener flujo de caja, lo puede registrar en nuestra plataforma Radian, que es la de registro de las facturas electrónicas, donde concurren todos los actores que requieren flujo de caja y aquellos que les interesa adquirir este título o valor. Entre mayo y junio, lo que se recibió ya incorporando un mayor número de documentos, esto es el POS electrónico de los grandes contribuyentes, ya en junio se venció para las personas jurídicas diferentes a grandes, y el 1 de julio prácticamente ya no deberían entregarnos ningún POS de manera física. Sin embargo, entendemos que es un proceso gradual, al igual que lo hicimos con más de 1.200.000 facturadores que tenemos hoy. La DIAN siempre hace amplias jornadas de divulgación que le permitan al obligado entender cómo cumplir con la obligación. El año anterior, pese a que el 15 de diciembre de 2020 había vencido el plazo para que todos los obligados a facturar electrónicamente cumplieran con esa obligación, retomamos hacer visitas presenciales precisamente con ese objetivo, más que de sancionar o cerrar el establecimiento, de orientar y asegurarnos que estuvieran cumpliendo de la manera correcta. Se hicieron 50.430 visitas y de estas, en 3.300, donde encontramos irregularidades prominentes, en donde el incumplimiento
era muy evidente y que además ponían barreras para que el consumidor dispusiera de su factura. Se levantaron pliegos de cargos y de estas 3.300, el 11% fue objeto de cierre. Este año llevamos más de 129 cierres de establecimientos, pero estamos combinando tanto el acompañamiento y la orientación como la sanción a aquella persona que aún habiendo sido alertada, requerida, no cumple con la obligación. No puede ser excusa el que yo no sé cómo hacerlo o no dispongo del software, puesto que son 3 opciones para hacerlo. Lo construyo, hago un desarrollo propio, uso la solución gratuita de la DIAN o contrato un proveedor tecnológico. Y todos los canales de la DIAN siempre están dispuestos para orientar a que este obligado pueda cumplir. Es indispensable que no haya competencia desleal en ese tipo de obligaciones, que quien no lo hace, pues tiene una mayor ventaja comparativa frente a aquel que cumple con las obligaciones. Es preciso romper ese círculo para que tengamos un círculo virtuoso en el que todos cumplamos con la obligación, puesto que requerimos de estos recursos, el pagar impuestos y el asegurarnos que paguemos lo que corresponde al tener el 100% de las operaciones. Es el costo que pagamos por tener un Estado social de derecho, una democracia y en la que podamos tener un gasto público acorde que nos permita desarrollarnos como país. En promedio, cerca de 132.000 facturas que son objeto de operación de circulación cada mes son objeto o son registradas en nuestra plataforma Radian, permitiendo operaciones de factoring electrónico. Y aquí, lastimosamente, debemos señalar que hemos encontrado que si bien es un mecanismo y una herramienta adecuada para que el pequeño y microempresario y aún el mediano pueda tener un flujo de caja cuando hace esas ventas a plazos, sin embargo, se han detectado posibles prácticas restrictivas y ello nos animó a establecer estas sinergias con la Superintendencia de Industria y Comercio, con una muestra de 33 empresas. Se está haciendo un ejercicio para poder revisar los procedimientos para la generación oportuna de la factura y también el acuse de recibo de la misma en los eventos en que sea preciso. Las sinergias que hemos encontrado entre estas dos instituciones se van a continuar desarrollando con el fin de ofrecer al micro, al pequeño, al mediano empresario y fundamentalmente a aquellos que están inmersos en la economía popular que puedan dinamizar sus actividades porque sin duda son un motor de desarrollo del país. Y la DIAN está aquí para apoyarles, para orientarles y para que puedan cumplir de mejor manera esta obligación, que es una herramienta tanto para la administración tributaria como para el ciudadano que reclama siempre su factura. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cecilia, por su intervención. Ahora demos la bienvenida a Luisa Fernanda Ruiz, abogada de la Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas de la DIAN y especialista en Derecho Tributario y Aduanero. Ella nos hablará sobre la plataforma Radian como factor facilitador en la comercialización de las facturas electrónicas, lo que se llama factoring, los aspectos normativos y funcionales que se deben considerar para la inscripción de la factura electrónica de venta de esta plataforma, los roles involucrados y el proceso de habilitación en el espacio de consulta de eventos en Radian. Agradecemos a nuestros participantes que si durante la exposición se presentan dudas, por favor las escriban en los chats de las transmisiones. Con los expositores trataremos de responder la mayor cantidad posible. Buenos días para todos. Tiene la palabra. Gracias. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este seminario internacional en el marco de la celebración de los 5 años del sistema de facturación electrónica de la DIAN.
Para mí es un gran placer estar hoy con ustedes compartiendo un poco de lo que ha sido el trasegar y lo que nos ha llevado a tener hoy en día en nuestra plataforma de sistema, en el sistema como tal de facturación electrónica de la DIAN, una plataforma Radian que hoy por hoy se constituye en el potencial, en una herramienta que va a ser que va a ser la que permita facilitar la comercialización de las facturas electrónicas, es decir, que va a facilitar el negocio como tal del factoring. Sin más preámbulos, voy a compartirles la presentación que he preparado en el día de hoy para ustedes. Y pues la idea justamente es poderles compartir. Denme un segundo porque creo que tengo inconvenientes con... Ya. eh, no está presentando. Regálenme un segundo porque no me está dejando compartir pantalla. Listo. Bueno, como les mencionaba, la primera parte de esta conferencia va a tocar los aspectos normativos y funcionales que hacen que pues hoy en día podamos tener la herramienta del Radian como el factor facilitador para el factoring en Colombia. Para ello, vale la pena traer a colación el marco normativo de lo que ha sido el registro de la factura electrónica de venta como título valor, lo cual Doctora, inició... le pedimos porfa que amplíe un poquito la pantalla porque se ve muy pequeña. No, no tengo, creo que ahí la tengo al máximo. No sé si... Y si la comparte ya como pantalla completa. Espérame un segundo. No permite. No, esa es la única opción que me da, discúlpame, pero no me está dejando hacerlo de otra forma. Bueno, no, tranquila, Desde el continuemos entonces. principio. Gracias. Vale, perfecto. Como les mencionaba, cuando hablamos del marco normativo del registro de factura electrónica, nos remontamos a la Ley de Crecimiento Económico, la Ley 2010 de 2019, que fue la que indicó que la plataforma de la factura electrónica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, incluiría el registro de las facturas de venta electrónicas consideradas como título valor, que circularan en el territorio nacional y que permitiría pues su consulta y trazabilidad. Digamos que este fue el hito que marcó justamente lo que se vino con posterioridad a través del decreto 1154, el cual llenó ciertos vacíos normativos que existían relacionados con que el decreto único reglamentario del sector de comercio, industria y turismo solo se refería a la factura de talonario de papel, pero ya hablábamos era de facturación electrónica, entonces debíamos como ya actualizar esta normativa en ese sentido. El decreto 1154 dio esa línea y con posterioridad, básicamente, lo que ya nos quedaba acá en la DIAN era reglamentar el tema de la circulación. No tanto de la circulación, sino de los eventos relacionados con la circulación de la factura y el registro, que es lo que nosotros hoy en día, pues, administramos. Este registro lo denominamos Radian. Esta funcionalidad que hace parte del sistema de facturación electrónica tuvo su origen en la resolución 15 del año 2021, fue la primera reglamentación que generamos, la cual con posterioridad tuvo una reforma
porque, digamos, vinieron nuevos elementos a raíz de la Ley de Inversión Social en el año 2021 y pues la actual normativa que tenemos vigente es la resolución 085 del año 2022. Eh, Antes de apropiarnos o de entrar como tal al tema del radián, vale la pena aclarar que para que una factura se convierta en título valor es necesario que se lleven a cabo unos eventos previos para que como tal esa factura pura y simple pase de ser la factura simplemente validada por la DIAN a una factura título valor, para lo cual vale la pena tener en cuenta que la factura electrónica debe ser a crédito o a plazo, es la primera condición, es decir, que se informe una fecha de vencimiento. A esa factura que ya pues ha tenido su correspondiente validación en la DIAN y que es entregada del emisor al adquirente de los bienes y servicios, este adquirente deberá, para poder que se constituya en título valor, dar los eventos de acuse de recibo y recibo de bienes y servicios. Y dentro de los 3 días hábiles, si así lo considera, proceder a hacer la aceptación expresa. En el evento de que no lo haga el adquirente, puede el emisor de esta factura, posterior a los 3 días, generar la aceptación tácita de la misma. Todos estos eventos hoy en día están, digamos, parametrizados, al igual que la factura electrónica, en un formato XML, es decir, que se generan en este mismo lenguaje. Tienen una firma digital, pues que también garantiza que pues haya autenticidad y no repudio de los mismos, así como de la factura, y deben ser validados por la DIAN. Entonces, todos estos eventos previos son los que hacen que la factura pueda ya entrar a circular, es decir, que sea susceptible de ser negociada a través del factoring electrónico. Entonces, para resumir, el registro de la factura electrónica de venta como título valor radián es la plataforma que permite el registro, la consulta y la trazabilidad de las facturas electrónicas como título valor, así como los eventos que se asocian a ella, los cuales son proferidos por los usuarios del mismo. ¿Qué lo compone? Lo compone obviamente la factura de venta como título valor, que como ya lo mencioné, es la que ya cumple con estos requisitos previos. También los eventos que se asocian a la misma, una serie de eventos que más adelante pasaré a contarles cuáles son. Los usuarios del Radián, es decir, los sujetos que se habilitan para poder llevar a cabo esos eventos, el registro de esos eventos y las funcionalidades. Funcionalidades que permiten que habilitarse en el sistema, generar, transmitir, validar, entregar y registrar esos eventos. ¿Y cuál es como tal el objetivo? El objetivo es registrar los eventos que se asocian a la factura electrónica de venta como título valor. Por lo tanto, y aquí vale la pena aclarar, los aspectos sustanciales de esa factura electrónica de venta y los efectos que se asocian a la misma rigen por lo dispuesto en las normas que regulan la materia, es decir, por la normativa comercial vigente en Colombia. Los eventos del Radián, digamos, para hablar de eventos del Radián, tenemos que partir primero de por lo que empezó toda esta historia en la DIAN y fue la factura electrónica. Digamos que nuestro primer acercamiento con todos estos temas es que empezamos por crear la necesidad de que se masificara la factura electrónica, como lo mencionaba la doctora Cecilia. Hemos ido creciendo exponencialmente en la cantidad pues de sujetos que se han habilitado en el sistema para emitir la factura electrónica. Esta factura electrónica validada por la DIAN es, digamos, el primer documento que se debe contemplar. Posterior a ello, y como lo mencionaba anteriormente, tenemos que precisar que sobre esa factura electrónica de venta que es a crédito, ¿sí? Sobre la cual se señaló una fecha de vencimiento, se deben dar unos eventos por parte del adquirente de los bienes y servicios, que son el acuse y el recibo de bienes y servicios. Estos dos hoy en día obligatorios desde el punto de vista tributario,
porque para aquel adquirente que no los lleve a cabo, no servirá esa factura como soporte de sus costos, gastos e impuestos descontables. De manera que de esta forma, pues también contribuimos a que más personas, adquirentes en este caso, lleven a cabo los eventos de acuse y recibo y faciliten así la circulación de las facturas. Posterior a ello, se debe llevar la aceptación, se debe llevar a cabo el evento de aceptación, bien sea expresa o tácita. Hablamos de aceptación expresa cuando es el adquirente el que lleva a cabo el evento y tácita cuando en su defecto, cuando el adquirente no lo hace, el emisor está facultado para llevar a cabo esa aceptación. Ya con esto tenemos los elementos para que la factura se constituya como título valor y sea susceptible de ser endosada electrónicamente, es decir, de circular. Acá, pues a pesar de que en esta diapositiva se expone el tema del reclamo, el reclamo digamos que es la excepción porque aquella factura reclamada pues no es susceptible de ser título valor. Al existir un reclamo, digamos que eso limitaría la posibilidad de que circule. Entonces, con estos eventos previos ya sí podemos llevar a cabo el registro de los eventos en el Radian. Y básicamente, ¿qué se registra en el Radian? Pues toda la trazabilidad que tiene que ver con la circulación como tal de la factura. Entonces, allí lo primero es inscribir la factura en el Radian, ¿cierto? Es el primer, digamos, el primer evento que se debe llevar a cabo, bueno, en algunas ocasiones lo que se hace es un mandato previamente, pero pues en general debe inscribirse la factura. Lo posterior normalmente es generar un endoso electrónico. También tenemos la posibilidad de hacer cancelación de determinados endosos. Tenemos el evento de transferencia de derechos económicos, el evento de avales para pues allí señalar las garantías, los eventos de mandato, pues más adelante veremos que en este Radian hay posibilidad de hacerlo directamente o indirectamente, y cuando se hace indirectamente, pues es a través de mandato. También tenemos la posibilidad de limitar, pues como tal la circulación y hacer una terminación de limitación. Esto está relacionado con entidad, pues con autoridades competentes y que puedan llevar a cabo estos eventos, el informe para pago y el pago. Estos en sí son los eventos que, como ustedes ven, están en tres cajitas diferentes, porque obviamente el primero es básicamente el que da cuenta de la factura electrónica y su validación. En la segunda parte es lo que tiene que ver con el tema relacionado con la aceptación de esa factura para que se convierta en título valor. Y ya en la tercera cajita, como vemos, encontramos todos los eventos relacionados con la circulación como tal de la factura, que son los que se registran en el Radian. Me dicen que no está avanzando la presentación. No sé. Hola. ¿Usted me puede colaborar? Es que creo que la presentación no está avanzando. Sí, ahí está. No, pero sí creo que se está. Se ve. Ya pasé a la siguiente, pero no. Bueno, de igual forma voy a continuar, básicamente después de el tema de los eventos, lo que viene es el proceso tecnológico para que se lleven a cabo o pues la inscripción de estos eventos. El primero de ellos da cuenta de la generación, que básicamente es pues colocar
toda la información del evento como tal en una estructura establecida pues en los anexos técnicos y en el esquema XML. Una vez se genera este evento, es transmitido a la DIAN y la DIAN hace un proceso de validación, proceso en el cual verifica que justamente cumpla con las condiciones, términos y mecanismos que se establecen en sus anexos técnicos y en la normativa actualmente vigente, para posterior a que ya se da una validación exitosa, se proceda a entregar. ¿Entregar a quién? En este caso, al usuario que lo generó y transmitió, y a la vez, digamos al mismo tiempo, se hace un registro de ese evento. Cuando hablamos del registro del evento, es básicamente que se asocie ese evento a la factura electrónica como tal. ¿Para qué? Para que cuando se haga la consulta, que es lo último, pues se pueda verificar, obviamente, que ya la factura cuenta con uno o varios eventos asociados. Ese es el proceso, pues, tecnológico como tal. Bueno, ya lo siguiente que les quiero exponer es lo relacionado con los roles involucrados en este proceso. En cuanto a los roles, ahí tenemos que partir de un punto y es que para registrar las facturas en el Radian, ¿sí? Para llevar a cabo estos eventos de la factura de venta como título valor en el Radian, se puede hacer de forma directa, es decir, directamente, cumpliendo los requisitos que están pues taxativamente numerados en el decreto 1154 de 2020. Es decir, estos usuarios directos tienen que cumplir con digamos, una documentación especial que se les solicita en el momento en que hacen la inscripción. O indirectamente, esta forma, digamos, de operar es cuando yo selecciono un tercero o un aliado que puede ser un proveedor tecnológico, un sistema de negociación o un factor. Así las cosas, hay 3 roles como tal asignados a los usuarios. El primer rol es el rol de administrador, que permite a la Dirección de Ingresos de Impuestos de la DIAN administrar los registros de los eventos. El rol del registro, que permite a los usuarios del Radian registrar y modificar los eventos que se asocian a la factura electrónica, y un rol de consulta, que lo que permite justamente es consultar qué eventos tiene asociada una factura. Como les mencionaba, la participación de los sujetos en el Radian a través de un mandatario es porque justamente el usuario que no va a participar de forma directa, al hacerlo de forma indirecta, previamente debe generar y transmitir un mandato y enviarlo a la DIAN para validación previa. Es decir, ese mandato constituye uno de los eventos. Muchas veces el primero, porque pues antes de inscribir la factura, si yo no voy a operar directamente, tengo que remitir ese mandato a la DIAN. Entonces, bueno, el ingreso al Radian, básicamente este ingreso se realiza a través de la plataforma de la DIAN. En la página principal pues de la entidad, hay un icono llamado temas de interés, y en ese hay un subtítulo donde está todo lo de factura electrónica. Allí hay 2 ambientes, uno de habilitación y el otro que nosotros denominamos de operación, que se llama facturando electrónicamente. Básicamente ahí lo primero que debemos hacer es habilitarnos, ¿cierto? En habilitación, ¿qué se hace? Básicamente acá entran las personas, bien sean empresas o personas jurídicas, entran y inician una sesión. Cuando ellos dan iniciar la sesión, automáticamente al correo electrónico registrado en el root les llega un token para que empiecen a hacer pues el proceso de habilitación. Posterior a ello, el siguiente paso es justamente si va a ser una operación directa, pues tendrá que hacer la habilitación, ¿cierto? Bien sea como proveedor tecnológico, sistema de negociación o factor, anunciando ahí en la herramienta que pues va a llevar a cabo este proceso. Si es como un facturador electrónico que va a utilizar los servicios de un tercero,
llámese proveedor tecnológico, sistema de negociación o factor, tendrá que asociar ese modo de operación. Entonces, ¿quiénes tienen acceso como tal al menú o a las opciones del Radian? Todos aquellos que se encuentren habilitados en el sistema como facturadores electrónicos. Entonces, los participantes, los tipos de participantes que pueden habilitarse en el Radian corresponden al facturador electrónico, al proveedor tecnológico, al sistema de negociación y al factor. Cuando hablamos del participante facturador electrónico, el modo de operación en Radian, básicamente ingresamos por facturador electrónico, posteriormente seleccionamos el modo de operación. Entonces, la primera, digamos, la primera opción que debemos precisar es el tipo de participante que vamos a hacer. Si vamos a hacer un facturador electrónico por operación directa, quiere decir que nosotros tenemos un software propio ya desarrollado. Entonces, este es el que utilizan los proveedores tecnológicos, sistemas de negociación y los factores. Una vez ellos hacen todo su proceso y dan de alta en el sistema el software con el cual van a operar, pues van a poder los terceros que contraten sus servicios operar de forma indirecta a través de ellos. Entonces, básicamente, eso es lo que nos permite la herramienta. Entonces, en cuanto al modo de operación directa, es para aquellos facturadores electrónicos habilitados que cuentan con un software propio activo en el sistema de facturación electrónica y requieren a través de este realizar el registro de la factura de venta como título o valor, así como esos eventos asociados a estas. Y de operación indirecta, pues como lo indico, para aquellos facturadores electrónicos habilitados en el sistema de facturación electrónica que optan por realizar el registro de la factura electrónica de venta como título valor y los eventos que se asocian a las mismas a través de un aliado o mandatario, es decir, de un proveedor tecnológico, factor o sistema de negociación electrónica. ¿Listo? Bueno, el proceso de habilitación en el Radian, básicamente para operación directa, cuando nosotros ingresamos debemos asociar en el modo de operación, en la operación indirecta. Una vez lo asociamos, pues debemos precisar que el software que estemos asociando se encuentre en estado aceptado. Para el participante proveedor tecnológico en el modo de operación directa, por defecto, o sea, tanto el proveedor tecnológico como el sistema de negociación o factor, ellos siempre van a hacer operación directa. Para ellos se suman pasos adicionales porque deben generar un ambiente de pruebas, ¿cierto? Deben generar unas pruebas de habilitación, las cuales lo que hacen justamente es verificar que ese software que ellos han desarrollado cumpla con todas las condiciones para llevar a cabo los eventos en el Radian. Entonces, esto es lo que hacen los operadores directos. El proceso de habilitación para estos operadores directos tiene una serie de pasos. El primero es que ingresan una solicitud, la cual queda pendiente hasta tanto ellos no suban una serie de documentos que tienen que ser validados al interior acá de la entidad, que dan cuenta pues de que cumplen con los requisitos para poder llevar a cabo los eventos en nombre de terceros. Posterior a esa validación de documentos, ellos deben hacer unas pruebas de aceptación. Esas pruebas de aceptación básicamente es que tienen que probar todos y cada uno de los eventos que se llevan, que pues son posibles de llevar a cabo en la herramienta, en la plataforma, y una vez han concluido estas pruebas, pues ya se dan de alta en el sistema, es decir, que ya pueden ser seleccionados por aquel usuario que vaya a usar sus servicios, bien sean facturadores electrónicos o adquirentes. Ya cuando quedan en el estado habilitado, pues básicamente, como les digo, adicionan el software, queda adicionado ese software dado de alta y ellos pues van a tener, aparte pues de las funciones normales, ellos podrán ver los clientes que tengan asociados, ¿no? Bueno, en cuanto a la consulta de
esta parte, pues veo que la presentación no está corriendo, pero la consulta de eventos sí me gustaría. Voy a ver si hay forma. De volver a compartir. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. Deme un segundo. La pantalla. Voy a tratar de volver a compartir pantalla porque la parte de los eventos sí me parece muy importante que la podamos ver. Doctor, y si quiere, cuando comparta pantalla, entonces puede compartirla completa. Entonces, volvemos a intentar compartir pantalla y en la parte de abajo aparece un botoncito como de un computador para que podamos ver mejor la presentación. Vale, deme un segundo a ver si hay forma. Sí, es que en las pruebas sí me permitía presentar sin problema, pero acá sí me está presentando mucha dificultad. Bueno, doctora, igual una vez terminemos el evento, pues trataremos de que todos puedan tener acceso a esta información que realmente es tan importante. Hay algo que todos tenemos en común. Somos consumidores. Compramos para vivir, para divertirnos, para sentirnos bien y para mantenernos informados y conectados con el mundo. Como consumidores impactamos la economía del país. Influimos directamente en los mercados y en la relación de oferta y demanda. Y como consumidores tenemos derechos que deben ser respetados. Es ahí donde nace la razón de ser y el pilar fundamental de la Superintendencia de Industria y Comercio, que desde 1968 protege y salvaguarda los derechos de los consumidores, los datos personales y ejerce vigilancia sobre los mercados y la libre competencia para que se desarrollen de manera sana, correcta y transparente. En la Superintendencia sabemos el esfuerzo que hacen los empresarios por lanzar al mercado productos originales que se destaquen y se diferencien de su competencia. Por eso somos la autoridad nacional en temas de registro de marcas, concesión de patentes y diseños industriales. Protegemos sus derechos como creadores. Estamos en permanente contacto con todos los colombianos. Actuamos como facilitadores para encontrar soluciones entre empresas y consumidores o entre empresarios cuando un desacuerdo aparece. Administramos justicia en caso de disputas entre cualquiera de las partes con el fin de proteger los derechos de propiedad industrial, competencia desleal y del consumidor. Fijamos y verificamos los aspectos relacionados con metrología legal y reglamentos técnicos para que los consumidores tengan a la mano bienes y servicios confiables, seguros y de la mejor calidad.
Superintendencia de Industria y Comercio. Confianza que construye progreso. Bueno, y queremos agradecer a las más de 10.089 personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias a todos por conectarse acá con nosotros. Antes de que iniciemos el primer bloque de charlas de este evento, quiero contarles que la primera factura electrónica en Colombia se transmitió el 1 de julio del año 2019. Desde esta fecha, la DIAN se ha esforzado para que su implementación vincule a todos los comerciantes y contribuyentes que estén obligados para así garantizar que los recursos de impuesto al valor agregado IVA e impuesto al consumo apalanquen los programas sociales que el país necesita. Ahora vamos con una sesión de preguntas sobre todo lo que acabamos de observar anteriormente. En nuestras redes sociales nos preguntan: ¿puedo negociar una factura electrónica de venta si el adquiriente no llevó a cabo el recibo de bienes y servicios? Doctora Luisa Fernanda, cuéntenos. Acá con el equipo de factura electrónica, el tema de la presentación, me dicen que ya lo tienes en el WhatsApp, María Alejandra. No sé, para que me colaboren porque quedó, o sea, sin la ayuda digamos, de las diapositivas es un poco complicado explicar. Me hacías una pregunta, qué pena, ¿me la puedes repetir? Claro, igual vamos a subir la presentación. Una vez ya la tengamos subida, pues les informaremos a las personas que nos están acompañando dónde pueden encontrarla, y mientras tanto, pues vamos a resolver como esta sesión de preguntas. Claro que sí. Bueno, le repito la pregunta nuevamente. Sí, por favor. Perfecto. Nos preguntan en nuestras redes sociales: ¿puedo negociar una factura electrónica de venta si el adquiriente no llevó a cabo el recibo de bienes y servicios? No, lastimosamente ese recibo de bienes y servicios se requiere, puesto que es el evento que permite llevar a cabo la aceptación, bien sea expresa o tácita. Justamente hoy en día se está constituyendo en una práctica restrictiva de la circulación de las facturas el hecho de que el adquirente no dé ese evento, ¿no? De que no lleve a cabo el evento y no lo suba, pues en este caso lo asocia a la factura. Perfecto. Doctora, pasando a otra de las preguntas que también nos hacen en nuestras redes sociales: ¿dónde se puede encontrar información de los proveedores tecnológicos, sistemas de negociación o factores que ya se encuentran habilitados? Bueno, nosotros en la DIAN tenemos un micrositio de factura electrónica en la página principal de la DIAN, y en ese micrositio, cuando nosotros entramos a la opción de Radian, ahí está toda la información, tanto de los proveedores tecnológicos como de los sistemas de negociación y de los factores que ya han hecho el proceso, pues que les estaba explicando, de habilitarse en el sistema, y pues que dieron ya de alta su software, y el software está aprobado para que justamente todas aquellas personas que quieran empezar a generar y transmitir eventos a través de esta opción como usuarios indirectos, pues escojan a uno de estos proveedores, sistemas de negociación o factores que ya se encuentran habilitados. Perfecto, doctora. Le agradecemos muchísimo su espacio, su tiempo. Agradecemos muchísimo la intervención de la doctora Luisa Fernanda Rodríguez. Y bueno, esperamos que esta información sea de interés y continuemos trabajando en eso con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, y espero que en lo que continúa el seminario puedan darse cuenta que el Radian definitivamente es un factor determinante para potencializar el factoring en Colombia y que llegue justamente a esos pequeños comerciantes, que no solo se quede en la esfera de cómo está hoy en día, que solo se ve para grandes empresas, sino que sea un factor determinante para el desarrollo económico de nuestro país. Muy buen día para todos. Bueno, muchas gracias.
Y mientras tanto, yo les cuento que con corte del 31 de mayo de 2024, en Colombia existen 1.183.821 facturadores y diariamente se generan más de 24 millones de transacciones. Hoy la factura electrónica está regulada y existen requisitos para su generación, negociación y circulación. A continuación, el superintendente delegado para la protección de la competencia, Francisco Melo Rodríguez, nos hablará sobre las prácticas restrictivas de la competencia en la circulación de la factura electrónica y los aspectos normativos y comerciales. Francisco es abogado, especialista en Derecho Financiero y Comercial y magíster en Derecho de la Universidad de los Andes. Hace más de 13 años es funcionario de la SIC. Sea usted bienvenido. Y antes de dar paso al doctor Francisco, recordamos a nuestros participantes que si durante la exposición se presentan dudas, por favor las escriban en los chats y las transmisiones. Con los expositores trataremos de responder a la mayor brevedad posible. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. A los organizadores les agradezco mucho por la invitación y a todos los asistentes por su presencia y por su atención. En estos minutos quisiera desarrollar con ustedes las relaciones que existen entre el tema de la facturación electrónica, la actividad de factoring y la libertad de competencia, y la forma en que la conjunción de esos elementos permite que la facturación electrónica y las dinámicas de competencia en actividades de factoring permitan promover la política pública de desarrollo y afianzamiento empresarial en nuestro país. Para eso, vamos a abordar tres temas grandes. El primero, permítanme poner la presentación, está relacionado con algunos aspectos de contexto muy básicos que tienen que ver con la libertad de competencia, su naturaleza, su contenido específico, la importancia de su protección y la función que tiene en el marco de los mercados, y en particular con los que se derivan del funcionamiento de la facturación electrónica y las actividades de factoring. En segundo lugar, vamos a abordar lo relacionado con la importancia de respetar dinámicas de competencia suficientemente efectivas en la libertad de circulación de las facturas y de la factura electrónica y en las actividades de factoring como mecanismo fundamental para la financiación de empresas de todo tipo, pero principalmente enfocada hacia las MIPYMES. Y por último, quisiera compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia de la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control en lo que tiene que ver con la construcción, con la contribución en la construcción de la normativa aplicable a este tipo de actividades y en el desarrollo de actividades de vigilancia para identificar prácticas restrictivas de la competencia que impiden el adecuado funcionamiento del sistema de facturación electrónica. Empecemos entonces con estos aspectos de contexto que son básicos, pero muy importantes para todo lo que vamos a hablar. La libertad de competencia es un concepto que tiene dos contenidos. Un contenido de libertades o prerrogativas, pero también un contenido asociado a su función social y las responsabilidades que legitiman el ejercicio de la libertad. Desde el punto de vista de su contenido de libertad, esta institución le atribuye a todas las personas que quieran participar en el entorno económico tres prerrogativas que son fundamentales para que la institución cumpla su propósito. La primera es la libertad que todos tenemos para entrar a los mercados de nuestra preferencia a ofrecer bienes y servicios. La segunda, la libertad que tenemos quienes pretendamos entrar a mercados de fijar y ofrecer las condiciones que consideremos más favorables para ganar el favor de los consumidores. Y la tercera, que es fundamental, una libertad reconocida a los compradores y a los consumidores de elegir la oferta de su preferencia sin más consideraciones que la misma forma en que quieren ver satisfecha su necesidad. Esas tres prerrogativas constituyen el ámbito de libertad de la institución de la competencia, pero no completan su contenido. Hay otro elemento que es fundamental para que la competencia cumpla su propósito, y es que la libertad de competencia, con fundamento en los artículos 58 y 333 de la Constitución, debe responder a una función social y tiene asignadas unas responsabilidades que legitiman su ejercicio. Desde la perspectiva de la función social, el ejercicio de esta libertad debe estar orientado a promover el bienestar social y funcionar como un elemento de desarrollo. Y en lo que tiene que ver con sus responsabilidades,
la idea es que la actividad de las personas dentro del mercado permita promover que el funcionamiento de esas instituciones esté encaminado a la satisfacción de las necesidades de toda la población en condiciones de equidad. Y esto lo que nos permite determinar es, entonces, cuál es la función de la libertad de competencia. Y para esto, un ejemplo muy rápido. Si yo soy un agente en el mercado que ofrezco bienes o servicios, por ejemplo, servicios de financiación, que es lo que vamos a hablar más adelante, mi posición es muy específica si se garantizan todas esas prerrogativas de libre competencia y además se me exige actuar de conformidad con mi función social y las responsabilidades asociadas al ejercicio de la libertad que tengo. Si yo sé que todos los demás competidores míos pueden entrar al mercado libremente, cumpliendo simplemente las condiciones que establezca la ley, si sé además que ellos son libres de fijar las ofertas como ellos quieran, y además sé que ellos quieren fijar condiciones para atraer a los consumidores en un contexto en el que esos consumidores son libres para escogerme a mí o escoger a mis competidores, lo único que yo puedo hacer para ganar el favor de los consumidores es darles algo para convencerlos de que me compren a mí y no a mis competidores. Y en este escenario de libertad de competencia, en el que opera una función social y unas responsabilidades, lo único que yo puedo hacer es ofrecerle a los consumidores la mejor propuesta a mi alcance para satisfacer su necesidad. En ese sentido, ustedes pueden ver que la libertad de competencia, con esa conjunción entre prerrogativas y función social y responsabilidades, lo que permite es alinear los incentivos de todas las personas involucradas en los mercados para promover el desarrollo empresarial. Permite que, si yo como empresario quiero obtener una utilidad de mi desarrollo, del desarrollo de mi actividad empresarial, tengo que ofrecer la mejor oferta a mi alcance en beneficio de los consumidores. Y eso a su vez va a permitir que los consumidores accedan a ofertas con mejores condiciones de precio y calidad para satisfacer sus necesidades. Eso es lo que describe la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde hace ya casi 20, 25 años. La libertad de competencia se protege no solo para promover la empresa como un motor de desarrollo social, sino también para garantizar que todos los consumidores tengamos acceso a mejores productos y servicios en condiciones justas y a mejores precios. Esos son entonces los beneficios de proteger la adecuada dinámica de competencia en todos los mercados, una mejor gama de productos y servicios, unos menores precios, mayor calidad, la incorporación de estrategias de sostenibilidad en los productos y servicios, una cantidad de factores que se generan por la presión competitiva que se ejerce sobre Francisco, el competidor, cuando sabe que hay otras personas que quieren lo mismo que él, que es ganar el favor de los consumidores. ¿Cómo funciona esto en el tema que vamos a tratar hoy, en lo relacionado con el sistema de facturación electrónica y las actividades de factoring? Para esto, una información fundamental de contexto, y es la vulnerabilidad que tienen las MIPYME en el desarrollo de sus actividades empresariales, sobre todo en las dificultades que pueden tener para el acceso al crédito y el papel que la libre circulación de las facturas y las actividades de factoring pueden cumplir para efectos de facilitar esa situación en la que están enfrentadas las MIPYMES. En Colombia, como ustedes ya saben, la abrumadora mayoría del tejido empresarial está constituido por MIPYMES, y esas MIPYMES generan aproximadamente el 80% del empleo en Colombia. Un gran problema, como se ha venido discutiendo durante estas sesiones que tienen las MIPYMES, son dificultades de acceso al crédito. Su opción tradicional, que es el crédito bancario, tiene dos grandes inconvenientes. El primero, puede haber limitaciones de acceso precisamente por las condiciones que pueden estar viviendo las empresas que están en un momento inicial de su creación y de su desarrollo. Pero el segundo es que esas características que tienen las MIPYMES pueden generar mayores riesgos que el sistema financiero tiene que considerar para efectos de establecer la remuneración que va a exigir por la concesión de créditos, lo cual se puede traducir en mayores tasas de interés. Lo que genera esto entonces como problemática para las MIPYMES es que tienen mayores dificultades para acceder al crédito y cuando se logra lo hace a un mayor costo.
El factoring, como lo venía explicando la señora superintendente, es una herramienta fundamental porque es un instrumento alternativo para cumplir esa función orientada a que las empresas puedan obtener financiación. En este caso, lo que se está determinando, lo que determina el costo de la financiación no es tanto la situación particular de la empresa MIPYME, sino la situación del pagador, del cliente de la empresa MIPYME. Allá es donde se va a medir el riesgo. Y si ese pagador es una gran empresa que tiene éxito, eso debería generar menor costo para la financiación en lo que tiene que ver con la operación particular de factoring. Entonces, el factoring constituye una herramienta adicional que tienen los empresarios y además una herramienta que podría generar mejores condiciones de calidad y precio en la prestación de ese servicio. El gran problema que tenemos en Colombia, uno de los que vamos a discutir hoy, es que no parece ser una herramienta muy conocida en el entorno empresarial, por un lado, y un conjunto de prácticas que podrían estar impidiendo dos factores que son fundamentales para que todo el sistema funcione. ¿Cuáles son esos dos factores fundamentales? El primero, indispensable, que se garantice una efectiva libertad de circulación de las facturas. Y el segundo, que una vez garantizada esa libertad, se garantice la existencia de dinámicas de competencia suficientemente efectivas entre todos los actores que están en el mercado para ofrecer esos servicios de financiación. Volvamos con el ejemplo. Yo soy Francisco Saz, MIPYME, tengo necesidad de financiación y le acabo de vender a una gran empresa algo de los productos que yo ofrezco en el mercado, pero el pago es a 90 días. Mi opción inicial es un crédito bancario, pero como hablábamos hace rato, no sé si me van a dar el crédito, y si me dan ese crédito, es probable que la tasa de interés pueda llegar a materializar el riesgo que represento yo, porque soy una MIPYME y la tasa de mortalidad de las MIPYMEs en Colombia es alta. Tengo la opción también de acudir a mi comprador para ofrecerle un descuento por pronto pago. Pero si esa es mi única opción, las relaciones de poder que se generan en este tipo de interacciones podrían incentivar a mi pagador a otorgarme ese pronto pago, pero exigirme a cambio algún nivel de remuneración exigente. Por ejemplo, hacerme un descuento de 10% sobre el valor de la factura. El punto con el factoring es que también tengo un conjunto de actores, los factores, algunos vigilados por la superfinanciera, otros fuera de esa vigilancia, pero vigilados por otras autoridades, que podrían ir a competir para tratar de convencerme que adquiera su servicio de financiación y no el de la empresa pagadora o el del sistema bancario. Pero para que esto ocurra, se requieren las dos condiciones que hablaba hace un momento. En primer lugar, debe garantizarse efectivamente lo que el artículo 778 del Código de Comercio estableció desde 2008, la libertad de circulación de la factura sin ningún obstáculo que permita materializar esa circulación. Si no se puede circular, si la factura no puede circular adecuadamente, el factoring no puede existir. Y en segundo lugar, es fundamental que se permitan estas dinámicas de competencia entre los actores que están ahí para ofrecer este servicio de financiación, porque todos ellos van a tener que hacer algo para convencer a Francisco Saz de que le compre a ellos y no a otro. E insisto, en un escenario de libertad de competencia, lo único que pueden hacer es ofrecerme la mejor oferta a su alcance para darme una mejor alternativa en mejores condiciones de precio y calidad. Por eso es importante garantizar la libertad de competencia en el funcionamiento de los mercados asociados al desarrollo de la facturación electrónica. Y ahí empieza a jugar entonces el régimen de protección de la competencia y las actividades de vigilancia y control que desarrolla esta superintendencia orientadas a ese propósito. En este conjunto de normas está previsto el régimen de protección de la competencia. Fundamentalmente nos interesa por ahora la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 2153 de 92, pero el punto en el que quisiera detenerme es este. Los enfoques con el que la actividad de la superintendencia aborda esta situación para promover el adecuado desarrollo de dinámicas de competencia en los mercados asociados al funcionamiento del sistema de facturación electrónica. La superintendencia ejerce esta facultad de intervención en los mercados para promover el funcionamiento adecuado de este sistema a través de dos perspectivas. Una perspectiva que es preventiva y una perspectiva que es correctiva.
Desde la perspectiva preventiva, lo que hacemos es tratar de adoptar medidas para impedir que surjan comportamientos que puedan obstaculizar el adecuado desarrollo de dinámicas de competencia en los mercados derivados del sistema de facturación electrónica. Esto lo hacemos a partir de 3 funciones: el control de integraciones empresariales, toda la actividad de promoción de una cultura de cumplimiento en materia de competencia, de acompañamiento, de difusión y divulgación, como lo que estamos haciendo hoy acompañando a la DIAN, y también, un punto que me interesa detenerme hoy, en ejercicio de nuestra función de abogacía de la competencia. El Estado establece regulaciones para determinar el funcionamiento de determinados mercados y por supuesto existe un riesgo de que el Estado, con la mejor intención de poner buenas regulaciones, pueda establecer reglas que comprometan las dinámicas de competencia. Para mitigar el riesgo de que eso ocurra, la superintendencia ejerce el rol de abogacía de la competencia. Así que determinadas autoridades regulatorias, cuando tienen proyectos que pueden incidir en los mercados, tienen que traer ese proyecto a consideración de la superintendencia, para que acá lo analicemos desde la perspectiva de la libertad de competencia y rindamos un concepto que no es vinculante, pero que sí es considerado relevante, que contribuye e importante, orientado al propósito de que las regulaciones que se van a expedir cumplan el valioso objetivo de política pública que tienen, pero lo hagan en la forma más adecuada al funcionamiento adecuado de dinámicas de competencia en los mercados. Por el lado sancionatorio, nosotros básicamente lo que hacemos desde la superintendencia es ejercer nuestras funciones de inspección, vigilancia y control para desarrollar investigaciones administrativas orientadas a identificar y reprimir prácticas restrictivas de la competencia. ¿Qué hemos hecho en estos años en relación con el funcionamiento del desarrollo del sistema de facturación electrónica desde la perspectiva preventiva de abogacía de la competencia? Desde hace bastantes años, la superintendencia ha contribuido en el desarrollo de al menos 12 proyectos de regulación relacionados con esta materia mediante la expedición de conceptos de abogacía de la competencia. Acá me interesa que nos detengamos en 2, uno de 2015 y otro de 2020. En estos casos, analizamos proyectos de regulación relacionados con esta forma de comercialización y resaltamos el valor tan importante que generan 2 aspectos. El primero, el respeto por el principio de neutralidad tecnológica. Y el segundo, todo lo relacionado con la necesidad de garantizar la interoperabilidad de los sistemas que están involucrados en el adecuado desarrollo del sistema de facturación. ¿Esto por qué? Porque la neutralidad tecnológica y el adecuado funcionamiento de esta interoperabilidad son elementos indispensables para que pueda haber una libertad de circulación efectiva de estas facturas electrónicas. Y esa libertad de circulación, como veíamos, es indispensable para que exista un mercado de factoring. Y la existencia de un mercado de factoring con dinámicas de competencia suficientemente efectivas es fundamental para contribuir a esta política pública de promover el desarrollo y el afianzamiento de empresas en el mercado. Detengámonos ahora en el ejercicio de nuestras facultades de vigilancia y control desde una perspectiva sancionatoria. Y para esto, un elemento de contexto muy rápido que es fundamental para tratar lo que vamos a ver a continuación. Desde esta perspectiva, el régimen de protección de la competencia está constituido por un sistema de prohibiciones. Este sistema de prohibiciones, a su vez, está conformado por 2 tipos de reglas. Hay una regla que establece las condiciones que debe reunir un comportamiento para ser considerado como anticompetitivo. Esta regla, justamente por la necesidad que tiene un contenido amplio. Esta regla se llama la prohibición general. La prohibición general, como ustedes pueden ver, prohíbe 3 tipos de comportamientos que describe desde esta perspectiva amplia. El que nos interesa aquí es el del Romanito II, que es el que prohíbe todo tipo de práctica, procedimiento o sistema que estén orientados a limitar la libertad de competencia. Pero el régimen de protección de la competencia está complementado por otro conjunto de reglas que son prohibiciones específicas, que desarrollan esa prohibición general y constituyen ejemplos de lo que el legislador ha considerado que son comportamientos que reúnen las condiciones descritas en la prohibición general para ser consideradas como anticompetitivas. Lo que el legislador quiso hacer en este caso es facilitar la discusión y decirnos a todos, oiga,
aquí está prohibido eso que yo describo en la prohibición general y le explico que este tipo de prohibiciones específicas reúnen esas condiciones. De esa forma es que el legislador prohíbe los acuerdos de precios entre competidores como una forma específica de prohibición, prohíbe los actos de abuso de posición de dominio, por ejemplo, formular precios predatorios para impedir la entrada de nuevos competidores cuando la gente que hace eso es dominante, y para lo que nos interesa acá, en 2013 incluyó en el artículo 778 del Código de Comercio una prohibición específica adicional. En Colombia está prohibida cualquier tipo de comportamiento que sea idóneo para impedir la libertad de circulación de facturas y se considera, con base en la ley, una práctica restrictiva de la libre competencia que puede ser investigada por la Superintendencia de Industria y Comercio, que, después de desarrollado el procedimiento correspondiente, podrá imponer las sanciones establecidas en la ley para ese tipo de conductas. La superintendencia tiene una experiencia en el ejercicio, en la aplicación práctica de esta disposición. Obviamente es una experiencia que corresponde a casos de 2017 y de 2019 y que se dio respecto de comportamientos que todavía no materializaban el funcionamiento de la facturación electrónica, pero que sí nos dan grandes elementos de juicio para ver cómo es que la autoridad de competencia está analizando las dinámicas de competencia derivadas del sistema de facturación electrónica y cómo está viendo este asunto. Entonces, detengámonos muy rápido en este tema. En esos años desarrollamos al menos 8 investigaciones en esta materia y pudimos identificar una serie de comportamientos que en la práctica impedían la libertad de circulación de las facturas y por lo tanto impedían el desarrollo del mercado del factoring, lo que a su vez, como estamos hablando, comprometía el funcionamiento adecuado de mecanismos orientados a promover el desarrollo empresarial. ¿Qué comportamientos vimos que estaban haciendo eso y que pueden encontrar una réplica en lo que ocurre con el sistema de facturación electrónica? El primero, antes con la facturación en físico y el principio de incorporación del régimen de títulos valores, lo que era título valor es el papel donde estaba el derecho referido. El original de la factura para lo que nos interesa en esta conversación. Una primera práctica que esta superintendencia identificó que impedía el desarrollo de la libertad de circulación de facturas es que los pagadores, los compradores de Francisco Sas la MIPYME, se quedaban con el original de la factura y le devolvían a Francisco Sas una copia diciendo que se la aceptaban. Como Francisco Sas no contaba con el original de la factura, entonces no podía endosarla, no podía circular libremente y por lo tanto no podía acceder al factoring como mecanismo de financiación alternativo y que le ofrecería mejores condiciones. Un segundo elemento que pudimos identificar es que las empresas podían estar exigiendo que las facturas se llenaran de determinada forma que no reuniera todos los elementos de constitución del título valor en los términos del Código de Comercio. Lo que esto generaba es que, claro, Francisco Sas se quedaba con su factura, pero esta factura no era entonces un título valor y yo no podía cederla, no podía endosarla y por lo tanto no podía circular libremente. Nuevamente, el factoring quedaba cerrado como mecanismo de financiación para mí. Un tercer elemento estaba relacionado con mecanismos adicionales que los pagadores generaban para dificultar el factoring y la circulación de las facturas. Por ejemplo, poner condiciones de registro adicionales, requisitos que no están establecidos en la ley para devolverme el original de la factura y permitirme ir al mercado de factoring a obtener financiación en mejores condiciones. Nuevamente, me cerraron el mercado de factoring. Y había otro relacionado con el ejercicio de las relaciones de poder que se pueden dar en estas interacciones cuando Francisco Sas tiene como cliente una empresa grande de la que básicamente depende. La empresa sencillamente prohibía a sus proveedores endosar la factura y acceder al factoring por diversas circunstancias que la empresa podría llegar a considerar. En todos esos escenarios, la circulación de la factura estaba comprometida, el mercado del factoring no se abría para mí
y yo no podía acceder, Francisco SAS, a mejores mecanismos de financiación que me permitieran afianzarme en el mercado. Quisiera detenerme muy rápidamente en un caso particular. Es el caso de la investigación que llevamos en la superintendencia contra Schlumberger, nuevamente en el contexto de la facturación física. Acá, la empresa pagadora Schlumberger, la regla que había fijado es que únicamente iba a permitir el factoring con empresas que estuvieran vigiladas por la superfinanciera y en particular únicamente con dos factores, X y Y. Lo que pudimos determinar es que esos dos comportamientos efectivamente constituían obstáculos para la libertad de circulación de la factura y para el desarrollo del mercado de factoring, porque factores legítimamente constituidos que pueden ejercer legalmente la actividad y que lo hacen con todas las garantías, también pueden estar vigilados por otras autoridades distintas de la superfinanciera. Y por otro lado, limitar la opción a que hubiera solo dos factores limitaba sin fundamento alguno la libertad de elección que tenía Francisco SAS al acceder al mercado de factoring. Y por lo tanto también disminuía las presiones competitivas que nuestros factores X y Y tenían cuando iban a hacer la oferta a Francisco SAS. Por eso limitaba la libertad de competencia y por eso impedía que la dinámica de competencia le otorgara acceso a Francisco SAS a mejores condiciones que promovieran su desarrollo empresarial. En ese caso desarrollamos la investigación, la empresa fue sancionada, en ese caso particular, por el alcance del comportamiento con una multa de algo más de 5.000 millones. Y quisiera detenerme un poco en algunas de las defensas que en este caso y los otros que llevamos se presentaron para que ustedes vean, al menos desde la perspectiva de la doctrina de esta superintendencia, qué se ha llegado a discutir en esta materia y qué puede justificar o no algunas reglas que puedan llegar a limitar de alguna medida la libertad de circulación de las facturas. Muy rápido. ¿Qué decían estas empresas? Oiga, yo no puedo permitir que la factura circule libremente porque tengo que cumplir con la normativa relacionada con la prevención y la administración del riesgo de lavado de activos y prevención de la financiación del terrorismo. La respuesta que esta superintendencia otorgó a ese argumento es que una cosa no es razón para la otra. Por un lado, los factores también tienen sus propios